¿no? Pero bueno, si quieren ya podemos ir avanzando. Pero bueno, claro, tenemos, ¿qué pasa con Rusia, Zelensky, Ucrania? Bueno, ya yo creo que se está dando una situación muy tensa que ya veníamos hablando, pero me parece que ya se está dando el principio del fin, ¿no? De por lo menos lo que serían las expectativas de Putin. ¿Cuáles son las expectativas de Putin? Lo hemos dicho, tener la capacidad de que en el Donbass, ¿no? Que son estas regiones de Lugansk y de Donetsk, tener la gobernabilidad como tuvo también a partir de la Revolución Naranja en Crimea y otras 2 regiones más al sureste donde la cultura y el idioma es ruso, ¿no? O sea, son rusófonos. Recordemos que Ucrania es un estado satélite, por no decirlo casi servil, a los intereses occidentales y que entró en una dinámica de formar parte de la OTAN. Bueno, la OTAN fue una organización que fue avanzando, ¿no? En detrimento del deterioro de la Unión Soviética, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, Rusia queda totalmente desmantelada en poderío y la OTAN comienza a avanzar fuertemente. Bueno, Ucrania es el último bastión para llegar, por sobre todo, a las fronteras rusas. Bueno, ahí comienza el conflicto, ¿no? A partir de Ucrania queriendo ser parte de la OTAN y ser parte de la Unión Europea, que Rusia no se lo permite porque lo ve como una amenaza existencial. Bueno, ¿qué pasó? Ya está muy cerca de lograr los objetivos Putin, y Zelensky ya desesperado dice que la situación es muy crítica. Hay un efecto que se llama el efecto alicate, por decirlo de alguna forma, que es un efecto donde las fuerzas militares están cercando a un gran caudal de un pelotón gigante de soldados ucranianos que están defendiendo la ciudad de Donetsk, pero por sobre todo muy cerca a Donetsk es Pokrovsk, que es una ciudad muy cerca ya del lugar crítico para los ucranianos. Yo creo que esta ciudad se va a perder y cuando se pierda a raíz de la ofensiva rusa, la Unión Europea o decide actuar de otra manera, que no lo creo, o realmente acepta la derrota y deja a Ucrania a su suerte, ¿no? Y eso dice Zelensky también. En esta batalla me parece que la victoria va a ser del presidente Putin, pero también ya ha habido una intención, ¿no?, de mostrar lo que puede llegar a pasar si sigue la Unión Europea generando tensión con las victorias de la Federación Rusa. Putin presentó, esto ya hace un año, pero lo presentó de manera directa, televisado, un misil de propulsión nuclear que se llama el Burevestnik, un misil que tiene capacidad de tener dentro de sí ojivas nucleares, de propulsión nuclear, y también un submarino que se llama el Poseidón, que generó también una situación con los Estados Unidos, diciendo Estados Unidos, bueno, yo me voy a animar también a hacer ejercicios nucleares. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de negociación ya con Rusia, que está tratando de generar una fuerza de equilibrio de poder. Acá podemos ver el video. Esto fue lo que presentó o presentaron las fuerzas rusas. Bueno, esto fue presentado en las relaciones internacionales como un game changer, ¿no? Como un punto de inflexión, ¿no?, en términos de armamento. Es algo muy novedoso que genera hasta en China y en Estados Unidos un wow. 14.000 kilómetros puede recorrer este misil sin capacidad de ser detectado. Duró 15 horas en vuelo, ¿no?, sin ser detectado. Explotó en el aire, generó, bueno, no una reacción atómica nuclear, sino se disolvió para presentar fuera una prueba, si no, pero la lógica era esa, tipo el alcance del misil y lo que puede llegar a ser como una amenaza, ¿no?, en términos de disuasión hacia los otros poderes nucleares. Bueno, la Unión Europea, por supuesto, totalmente relegado de esta discusión. Francia
y el Reino Unido, que son los únicos garantes de la seguridad o la sombrilla nuclear de Europa, no pueden hacer nada contra esto. Y Trump, por su parte, bueno, dijo que debería dejar de probar misiles, pero que ellos van a hacer lo propio para generar también una lucha Trump constante. Dice que hay que dejar de hacer misiles, pero nosotros... De probar los misiles, claro. Pero nosotros vamos a probar por las dudas también. Claro, porque bueno, viste cómo es. Donald Vos Trump dejás de dice, hacerlo, pero yo lo voy a hacer porque también... Y de paso contame cómo lo hiciste. Claro. Bueno, ahí está la Guerra Fría del mundo de hoy. No en una cuestión ideológica, sino una cuestión de conocimiento técnico, ¿no? A la hora de llegar hacia un desarrollo pleno. ¿Para qué, no? Bueno, Estados Unidos dice para la libertad. Y después China y Rusia dicen para la libertad también. Lo que pasa es que a mí me parece interesante quizás pensar en eso y yo, bueno, si quieren abro debate acá. ¿Qué es la libertad para alguno de los dos polos? ¿Para China o para Estados Unidos? ¿O para nosotros que somos occidentales? Bueno, claramente China fue una nación que, como nosotros, tiene un pasado colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque China fue durante muchos años, por no decir cientos de años, el centro del mundo. Bueno, China significa el centro en términos armoniosos, ¿no? El centro, sí, no político, sino el centro, la racionalidad. Y eso fue totalmente desmantelado, bueno, cuando empiezan el capitalismo, ¿no? Y la conquista colonial. Y sufrió una humillante derrota durante 100 años, que ellos le llaman el siglo de la derrota. Bueno, China ve la libertad en no tener caos, quieren ser libres del caos. Bueno, y Estados Unidos y el mundo occidental ve la libertad en menos Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos versiones de la libertad donde China precisamente nunca fue libre porque había demasiado caos. Hoy es una sociedad mucho más hermética, con una democracia, como lo hemos dicho, una democracia. Es una democracia. Bueno, pero para vos, Sheila, no tenemos... Vos lo discutís con tus categorías occidentales, pero es una democracia de partido único que ha logrado llevar... yo no soy sinófilo, ¿no? No cinéfilo, sinófilo, que es un admirador de la cultura china. Yo tampoco soy sinófobo, que es un tipo totalmente reacio y en contra de China. Pero yo no estoy en contra de la cultura china, estoy diciendo que no es democracia, boludo. Hay partido pero no único, es democrático. No podés elegir, no podés pero presentarte vos, elecciones. pero ya lo hemos no hablado circula esto. toda la información. Bueno, y lo volveré a hablar. Ya lo hemos hablado. No hay acuerdo. Lo discutimos y está bien. Es un no lo acuerdo. hemos hablado. La democracia en China concordamos que no acordamos. Tiene que ver con asambleas dentro del Partido Comunista Chino, donde los ciudadanos tienen voz, voto, eligen dentro de la dinámica del Partido Comunista Chino, y donde el Partido Comunista Chino tiene planes de gobierno vinculados a la centralidad del poder por sobre el capital. Bueno, en Occidente funciona distinto. En Occidente tenemos distintas formas de representar, donde puede llegar, por ejemplo, Javier Milei, Virginia Gallardo, ¿no? La democracia en ese sentido amplio de la representación y de la libertad en términos negativos, donde la gente puede hacer lo que quiere, puede identificarse con lo que quiere, puede tener derecho a lo que quiere, ¿no? En ese sentido, la libertad occidental pero es porque un no hay problema. ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y cualquiera puede elegir, y lo mismo políticos, qué sé yo. Bueno, Tipo, es... que haya llegado Virginia Gallardo no significa que la democracia esté mal, boludo. No, yo no digo eso. Bueno, pues yo no digo eso. Yo creo que China tiene esa cosmovisión diciendo, bueno, nosotros fuimos un caos, ¿no? Durante cientos de años, y lo que yo quiero ser libre de ese caos. Para ser libre del caos yo necesito tener centralidad de poder. Eso es China. Ese es el modelo chino y el modelo inclusive ruso, ¿no? Que también hoy quieren ser libres del caos occidental, por decirlo de alguna manera también. ¿Por qué? Porque Occidente también se está derrumbando y se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, el partido único es una respuesta al caos internacional que se ve en las sociedades liberales, que se están derrumbando. La derecha gana porque precisamente el liberalismo económico y político no ha representado los intereses de las grandes mayorías. Y en las grandes mayorías, parece algo raro, pero es así, están yendo a modelos totalmente arbitrarios y totalitarios, como el modelo de Trump, que está en el mundo occidental. Es más, a Trump le encantaría ser China, le gustaría tener un partido único, el partido Donald Trump, ni siquiera el partido republicano, le encantaría ser China. Ahí vas en contra de vos mismo, digamos, porque tu argumento de la democracia es que yo creo que sí, que los populismos ven en China
Por más que digan que lo combaten, ¿no? Obviamente. En Putin también. Claro, por eso. No, y creo que en Putin, pero porque Putin también mira a China. O sea, yo lo incorporo a Putin mirando a China. Claro, sí. O sea, también le gustaría ser Xi Jinping. Todos quieren ser. O sea, China. entonces, digo, me parece que lo que hay es que efectivamente no hay libertad. O sea, es otro proceso. Y claramente la ciudadanía tampoco tiene libertades. Y la verdad no las conoce, entonces tampoco las puede reclamar. China no conoce sus libertades. El único, claro que no las conoce. La sociedad china no lo conoce. El único pedazo, si queremos llamarlo, de China que conoce esas libertades es Hong Kong. Y está en tensión permanente desde que dejó de ser territorio inglés y volvió a ser territorio chino. Hay tensión permanente, porque no quieren que no les dejen usar las redes sociales, que lo vigilen todo el tiempo, no les gusta. No, yo creo que en China podés hacer lo que quieras, todo de acuerdo a los parámetros de la política de Estado, porque lo que maneja Entonces el Estado... no es lo que quieras, bueno, es pero lo que el por Estado te deja hacer. Pero por eso, ¿para qué quieres ser libre? Ahí está la discusión de la libertad. No, pero para un segundo, déjenme terminar. ¿Para qué querés ser libre en términos orientales, en términos chinos, en el modelo de ellos? Yo no quiero replicar el modelo chino acá porque yo soy occidental. Yo no quiero ser China tampoco. Ahora, en términos de planificación y de elevación, porque ellos también viven en un mundo capitalista, pero no son un país capitalista, por más de que creen que es el país más capitalista. Esto también, ya lo hemos dicho, es el país que subordina el capital en beneficio de los derechos del Estado y de la política del Partido Único, del Partido Popular, del comunista chino, digamos. Entonces, ahí está la cuestión también, que no podemos a través de nuestras categorías occidentales pensar a la libertad de los chinos como si fueran nuestras propias libertades. Yo creo que China tiene un modelo que ha resultado bastante desafiante para el mundo. Ojo, porque también China hoy es uno de los socios de los otros países del sur global, ¿no? Y China también tiene su Silicon Valley en este sentido, que es Shenzhen. Bueno, Shenzhen tiene, por ejemplo, DeepSeek de código abierto, ¿no? OpenIA tiene cifrado de código cerrado, ¿no? Es tipo muchísimo más o muchísimo menos democrático para las mayorías. Después sí, le podés preguntar a DeepSeek sobre la represión de la plaza de Tiananmen y obviamente te va a decir esto no conviene, pero ¿por qué en beneplácito de la sociedad? ¿Por qué? Porque también la libertad en desmedro de las grandes mayorías genera tensiones en el capital, en la representación. Yo creo que China tiene otro modelo de capitalismo que ellos le llaman socialismo de Estado, por decirlo de alguna forma, que realmente está desafiando al mundo liberal y está poniendo en tensión. No creo que la gente quiera hacer el modelo chino, pero vamos a ir a lugares que China dice representar, como por ejemplo la no intervención en los asuntos internacionales. Estados Unidos va a invadir a Nigeria, porque lo acaba de decir Donald Trump, en favor de los cristianos que están siendo asesinados. También lo repudió. Bueno, en nombre de la libertad de los cristianos que están siendo asesinados en Nigeria. Nigeria, socio estratégico de China. Bueno, ¿qué está pasando con Venezuela? También socio estratégico de Rusia y de China, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer en términos internos, lo horrible de la política de Maduro para los venezolanos. Ahora, no es que va con el faro libertador, ¿no? Y progresista y de la democracia a liberar a los pueblos. Va por intereses tantos como los tiene China. Y después todo bien con lo de Nigeria. Ahora nadie está viendo lo que está pasando en Sudán. Tipo, financiado por economías como la de los petrodólares de Emiratos Árabes que llevan un ejército paramilitar y matan cristianos en Sudán. Ahí no quiere intervenir. ¿Por qué? Porque ahí están los petrodólares de los socios del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, donde también decimos, no, los musulmanes, cuidado con los musulmanes como Mandani. Ahora, yo no digo eso. Y el jeque de Arabia Saudita, que es mi amigo económico, que le regala, por ejemplo, el imán de Qatar, que le regala aviones privados a Trump. Ahí los intereses son claramente geopolíticos, económicos, estructurales. No tiene nada que ver con si somos buenos, malos, liberales, más cerrados. Pero está bien. Pero yo no defiendo a Trump, boludo. Claro, nadie está defendiendo el imperialismo en ninguna de sus características. Yo no estoy defendiendo a Estados Unidos. Yo tampoco estoy defendiendo a China. Entiendo que China también tiene una faceta imperialista. Por ahí desde lo filosófico, como dice acá Leandro, pensando en términos confucianistas, obviamente que es diferente al imperialismo que vemos nosotros. Pero ya yo tengo claro que en ese sentido, si hay que pensarlo, me paro desde el lado de las libertades occidentales. Eso para mí no está en dudas.
Miren, O sea, una que cosa yo, más. pero eso no me lleva a defender lo que está haciendo Israel pedo! en Medio Oriente, digamos. No, De pero, hecho, para mí pero lo que no me está voy a mal alejar de es el los sistema procesos. económico y el sistema de producción Por que no tiene que supuesto. ver con la... Bueno, pero no tiene que ver, boludo, con la democracia. De hecho, vos ¿Cómo usás- que no? De hecho, La vos democracia permite, la democracia liberal permite, porque las instituciones del mundo liberal, ojo, porque ahí hay Obvio, una no tensión. existe, Las no existe democracias de capitalismo- las instituciones del capitalismo mundo liberal, es sin democracia. claro, no puede, Eso es así. están, Bueno, pero es para una mí el problema es simbiosis. el capitalismo, no la democracia. Bueno, pero de nuevo, la democracia en términos chinos Las es una cosa, la instituciones. democracia para Pero Pero no- es un valor de Occidente. pero no la democracia como valor. se tensionó el estudio. Pero para mí el problema no es la democracia como valor. Bueno, Bueno, seguí, por Eh, favor. una cosa más, si quieren podemos seguir debatiendo de China, pero No, deja. una cosa más como para que lo tengamos en valor, que es la cuestión de la Argentina, ¿no? En todo este juego de China, Rusia. Bueno, Rusia y China acaban de firmar casi que una alianza estratégica definitiva. Y esto siempre fue un problema para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos siempre quisieron a China por fuera de la alianza con la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética era la Unión Soviética, ¿no? Más allá de que eran dos, una era la República Popular China Soviética, soviética no comunista, y la otra era la Unión de Repúblicas Soviéticas. Tenían tensiones internas por sus propios modelos. Bueno, eso lo promocionó mucho Estados Unidos, que no se juntaran. Bueno, ahora lo que está haciendo Donald Trump es juntando a estas dos potencias, una potencia armamentística nuclear de la concha de su madre y la otra una potencia económica tecnológica que se está disputando ese rol, ¿no? De las nuevas cadenas de valor globales, ¿no? Y en dónde va a entrar la Argentina ahora. Bueno, Produ, hay unas notitas, creo que son dos, que vienen ahí a hablar de lo que pasa con la Argentina en la región, como para ir también vinculándolo a lo que pasa en la Unión Europea, con Zelensky también en Ucrania y con la disputa de Rusia. Bueno, prácticamente Ucrania va a ser dividida, por lo menos una parte, el 20% de su país va a quedar en manos de Putin, y la otra parte va a tratar de sobrevivir, ¿no? a lo que le pida Occidente para no terminar subsumido por la República Federal Rusa. Pero ahora, en las nuevas cadenas de valor, Argentina va a tener un rol preponderante, porque va a ser, dentro de la región, el primer cruzado de Occidente, el que se defiende y se define a sí mismo como el primer cruzado en esta lógica del duopolio de las tecnologías, porque acá ya no podemos meter a Rusia como un garante de, por ejemplo, inteligencia artificial propia, todo eso. Ya sabemos que el monopolio, por ejemplo, inclusive de las tierras raras, del refinamiento de esas tierras raras, los tiene China. Ni siquiera Estados Unidos, que tuvo el favor de China en la última reunión entre Xi Jinping y Trump, de decir, bueno, la verdad que por un año te voy a dejar importar y vamos a tener libre comercio de estas tierras raras que son fundamentales para estos procesadores y para estas semiconductores que son la política del futuro. Bueno, la Argentina, ¿qué rol va a cumplir? Claramente es Schwarzenegger, y no es normal y no es casual que ya OpenAI con Samuel Altman, que dijo que iba a ser una gran inversión en la Argentina, yo creo que es demasiado dinero para que vengan a meter un centro de procesamiento de datos, pero ya sabemos hacia dónde va el mundo. Y hacia, vos que lo decías, por ejemplo, el capitalismo tradicional producía cosas, ¿no? Ahora estamos yendo hacia un lugar que es el tecnofeudalismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ha dejado de producir cosas y que ahora ha generado, ¿no? Una nueva y muchísimo más radical tensión entre las ganancias y la financiarización de esas ganancias hacia un sector muy minúsculo, que son los dueños, que suelen ser 10, 9, 20 empresas, muy pocas. Antes estaba muchísimo más, sabiendo que eran cientos de empresas, quizás no monopólicas, pero ahora está muy, muy achicada esa riqueza en muy pocas empresas. Esas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron sus CEOs nombrados comandantes generales de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí va inclusive hasta la posición estratégica que van a tener estos CEOs como Altman, que fue al Palacio de Windsor y hubo una reunión entre los Estados Unidos, Donald Trump y el Imperio Británico para desafiar directamente estas nuevas normas y este nuevo mundo que se viene. El duopolio China con la tecnología y el refinamiento y el procesamiento de las tierras raras, y el nuevo mundo también desde Shenzhen, que es el Silicon Valley de ellos, y Silicon Valley diciendo, bueno, el capital, ¿no? Necesitamos menos democracia
porque también tenemos que ver el proceso teórico que también vienen detrás de estas derechas, ¿no? Que son el aceleracionismo, Curtis Yarvin creo que se llama, que es el teórico ideológico de la gran cantidad de CEOs de estas empresas y que ven al mundo democrático como un problema. Entonces yo creo que, ojo, ¿hacia qué mundo democrático queremos ir? Hacia el mundo democrático que me va a vender una persona que ni siquiera produce nada, que lo único que tiene es datos. Hoy la riqueza está en los datos, que se los damos nosotros, ¿no? Por eso se llama tecnofeudalismo. Nosotros somos una especie de siervos para estas personas que a su vez después venden esos datos para comercializar a empresas que nos van mandando a través de los algoritmos estímulos para comprar cosas y van generando una rueda de consumo que tienen que ver con eso. Bueno, yo creo que la tecnología en China va dirigida a otro lugar, por eso tienen un escudo, ¿no? Vinculado a proteger en términos de redes y en términos intelectuales a su población, por ejemplo, diciendo que ahora, porque de ahora en vos, más... Igual es un debate para otro momento. Pero Sí. Acabas de decir proteger. Sí, boludo, por ejemplo, ¿De qué? Para China mí- acaba... Déjame puedo elegir, decir- boludo, pero déjame te puedo- elegir. te De puedo- última te me puedo protejo decir yo que y no no es uso que la lo quiere aplicación. proteger, es que No, pero justamente necesitan de los datos de su población para beneficio propio, ese grupo de gente. No es que hay un proteger a la población. Es como hay un tecnofeudalismo, los Tecnofeudales. Los tecnofeudales chinos, que son diferentes al Silicon Valley, como vos lo decías, lo que quieren es proteger sus insumos, que obviamente en estas generaciones son las personas. O sea, somos todos nosotros, somos los bienes de cambio y de consumo. Entonces, cada uno está acercando a sus vasallos, por decirlo de alguna manera. No nos están protegiendo de nada, ¿eh? Eso Bueno, estoy diciendo. yo... Usar la palabra proteger, de que el gobierno chino está protegiendo. No, yo creo que, a ver, protege en el sentido de que genera en la población civil realmente un cambio estructural sacando, eso sí, no es un cuento a lo Milei, sacando estructuralmente a 300 millones de personas de la pobreza. ¿No? Que pero ha sido eso el no está proceso. pasando ahora. De hecho, el problema que está teniendo China ahora, desde lo social y cultural, es que después de haber pasado muchísima hambre, de la revolución grande que hizo con muchísima matanza y la hambruna que pasó China, sí, obviamente se insertó en el mercado internacional con sueldos bajos, cero derechos, y eso administrado por el Estado en un Estado centralizado. Ok, listo. Eso se dio. China despegó. Creció a tasa China. Hoy ya no pasa. ¿Por qué? Y porque la sociedad hoy también pide derechos, boludo. No quiere seguir cosiendo es tan... zapatillas al mismo precio que lo venía cosiendo antes. Entonces los chinos están teniendo un problema de tensión política. No es tanto por eso, sino porque... Y es verdad, lo sacaron, ok. Funcionó. La hambruna, la opresión y el gobierno centralizado chino le permitió construir este nuevo tipo de capitalismo. Pero ya no pasa ahora, ¿eh? Sí, yo creo que igual lo que pasó también en China es una discusión vinculada a... Bueno, hay una gran cantidad de clases medias nuevas, ¿no? Que ya no hacen parte de ese mundo fabril y servil, ¿no? De la explotación de la mano de obra. ¿Y que no quieren tecnofeudalismo? O sea, No, pero- las clases medias son el motor de las democracias liberales. Bueno, por eso, pero hoy China por La eso es el burocracia, garante. Por eso hoy China es el el garante. burgués. Por eso hoy China es el garante del libre comercio. O sea, nosotros lo vemos diciendo Porque Trump, tiene clase media. aranceles, Lo van a aranceles, aranceles, y China diciendo, bueno, no, basta de aranceles, liberalicemos el comercio, pero a mi modelo político ellos son totalmente herméticos. Ahora, en términos económicos son totalmente abiertos. Ellos no tienen ningún problema en gobernar con la democracia, en comercializar con una democracia, con una dictadura. Ellos no quieren que lo dijo Javier Milei. Los únicos que no quieren los chinos es que los jodan. Y bueno, y que no reconozcan a Taiwán, ¿no? ¿Y por qué es importante Taiwán? Porque ahí se producen grandes bases de datos y mucha capacidad también en términos Bueno, de estas... Pero de vuelta, usamos palabras de Milei, digamos, ¿no? Que es una simplificación del discurso yendo a una cosa abstracta y tomándonos de boludo, digamos. Que no lo jodan. Bueno, ¿qué significa que no lo jodan a los chinos? Los chinos son una potencia imperialista. Es como que digan, no, Estados Unidos lo único que quieren es que no lo molesten. Y sí, obvio, tipo... ¿Entendés? Como los ingleses en la segunda mitad querían que no lo jodan con los barcos y qué sé yo, se quedaron con la mitad de África, digamos, ¿no? O sea, No, bueno, pero eso ya fue un proceso de conquista que yo no... Sí, bueno, igual los chinos también están generando una tensión. De pueblos imperialistas. Pero están generando tensiones también con desarrollo en estos países que también, inclusive en el Sahel africano,
totalmente dependientes y colonizados por los franceses, han decidido, basta chicos, me voy con China porque me garantiza otro tipo de desarrollo, que de nuevo yo no creo que porque sean buenos o malos los chinos, sino porque es una oportunidad histórica de China que está creciendo a tasas muy grandes y que necesita nuevas rutas comerciales. Ya no tanto, eso bueno. Ya no tanto. Ya no son las tasas chinas, porque incorporaron a mucha gente en un sistema de clase media que pide otros derechos y que necesita vivir de otra manera, entonces pide también un cambio de régimen y eso trae tensión. Y obviamente que ahora los chinos lo que tienen es, ok, llegamos a este punto, nos construimos una potencia, ahora necesitamos defender lo que tenemos. Y ahí sí entro un poco en esta idea de lo que planteaban en el libro que plantea Da Empoli, que es esto de que atacar es más barato que defenderse. Claro. Y eso también va a ser un problema desde lo militar, que te están demostrando que hoy es más barato producir los misiles que tienen 14 kilómetros de alcance, 14.000 kilómetros de alcance, que armar el escudo de hierro y frenar ese misil. Bueno, entonces ahí vamos a tener un problema. Porque para los grandes imperios hoy es más barato entrar y tomar territorios que quedar separados. Y que a los territorios chicos defenderse, porque lo estamos viendo, ¿no? O sea, arranca Israel por un lugar, pierde Ucrania, pierde Gaza, pierde Nigeria, ¿no? O sea, hoy la defensa es mucho más compleja que el ataque. Entonces, tenés facetas expansionistas, digamos, pero... Estamos yendo a un modelo muy westfaliano que lamentablemente... ¿Qué es un modelo westfaliano? Modelo westfaliano es donde, bueno, los estados son totalmente soberanos, ¿no? Y pueden hacer de acuerdo a sus capacidades materiales, tecnológicas, ¿no? Y no hay un sistema internacional que diga, bueno, todos somos iguales en el derecho internacional. Eso se está rompiendo, la ONU se está rompiendo y los bloques regionales se están rompiendo. Y yo creo que, bueno, nada, Estados Unidos ve en China, no solo en China, en la India, en Brasil, por eso también la cuestión. Ve una amenaza a su hegemonía con el dólar, por eso también se está hablando de la Argentina no solo como una inserción en las grandes cadenas nuevas de valor a nivel global en este mundo de la digitalización y de los microchips, sino que también lo ve como un país donde pueda seguir el dólar, que también está entrando en crisis a través, por ejemplo, de los BRICS, que intentan tener una nueva moneda propia, y Estados Unidos totalmente amenazante diciendo, ojo con comercializar con otras monedas, porque la que pierde hegemonía es la moneda estadounidense, y ahí sí se pone en tensión el sistema, y ahí sí puede ser una gran debacle de muchos mandanis en el mundo. Ahora, mientras Estados Unidos tenga como hegemonía el dólar en las transacciones comerciales, que todavía está muy difícil de que eso desaparezca, y Estados Unidos mantenga sus zonas de influencia, Latinoamérica, por decirlo de algún lado, no intervenidas por otras potencias, entre esas Argentina diciendo yo soy el primero que me ofrezco a ser tu vasallo. Sí, tu conejito de Indias también, en muchos sentidos, digamos, que tiene que ver con lo tecnológico, con esto que decía Sturzenegger, de entregar nuestras tierras raras y la necesidad de instalar muchos de los centros de información y de los datasets, ¿no? Porque nosotros tenemos una región, sobre todo en el sur, que tiene un clima ideal porque necesitan mucho frío, necesitan gastar mucha agua y estamos dispuestos a entregar todos nuestros glaciares. Ojo, por ahí es una oportunidad histórica y la Argentina se despega, ¿Vos decís? Despega, sí, No, sí, no, puede ser, también puede ser, puede digo. ser, Ojalá. O sea, es como todo, digo. Puede ser, es, sí. es tirar una moneda al aire, digamos, ¿no? O sea, Milei se caracteriza por eso, es un tipo mira, que juega, el otro día hablando Pero en se esto está jugando un país. de las teorías de historia del pensamiento económico y lo que fue pasando, muchos historiadores hablan de que la gran diferencia que tuvo Corea del Sur para desarrollarse en la época de pre-China, digamos, ¿no? Porque fue antes que el proceso chino, en diferencia al proceso que tuvo Argentina en la década del 40, el 50, digamos, cuando acá aparece el peronismo, fue el apoyo incondicional de Estados Unidos. Claro. O sea, Corea, Estados Unidos, como lo tenía cerca China y tenía el miedo del avance comunista. De Corea del Norte, por supuesto. De Corea del Norte también, bueno, pero en ese momento Estados Unidos jugó a full y le dio dólares, le compraba cosas, le permitía vender, no sé qué, eso le dio una oportunidad a Corea. Creció, mientras que Argentina jugó a la tercera posición, tuvo un vínculo siempre tirante y contestatario con Estados Unidos, y el problema no fue ni el peronismo, ni pensar una política de mercado interno, sino que, no sé, no tuvimos el apoyo que tuvo Corea, por ejemplo. Entonces, que la diferencia estuvo ahí. En Bueno. que Estados Unidos hizo es como un análisis.
Con lo cual ahora también eso te da para pensar y decir, ok, ahora este apoyo, si se da continuado, si es a lo largo del tiempo, y bueno, qué sé yo. Después, igual ahí atrás, yo te tiro para ir cerrando y lo dejamos para que viene, ya nos devolvieron los pesos. Sí. Era lo que decíamos afuera, ¿no? Ya nos cagaron. Ya Biden dijo, ok, mandale de vuelta los pesos y te activen el SWAT porque, tipo, no jodamos. Pero bueno, capaz que no, capaz que es como el momento. Bueno, veremos qué pasa. La verdad, me gustó la charlita de hoy. Nos fuimos un poquito a la mierda. Pero bueno, se hizo largo Pero y se copado. aprende, se aprende. Pará, pero nos quedan cosas acá. No, ya está. Ya está. Ya está. ¿Ya El estamos? Argentina es el primer cruzado de Sí, Occidente, sí. ya está. ¿Cuándo Hay se un viene? video ahí, pero me parece que ya con... No fuimos por las ramas, no importa. Seguir debatiendo sobre la democracia y China. No fuimos por la discusión Sí. China, Rusia, Estados Unidos y el mundo. Bueno, En- listo. en Pero disputa. no, para mí estuvo re bueno. Yo pensé Sí, que sí. quedaban cosas igual, pero está bien. Ya llevamos 2 horas hablando de esto. No, Sí, está sí, es perfecto. suficiente. Así que bueno, gente, nos vemos mañana con Culti TV. Recuerden siempre ponerle suscribir, activar la campanita.